Hola, bienvenido a Educación Viva. Soy Lili Guerrero, licenciada en Pedagogía y mamá educadora en el hogar desde hace 8 años. En este canal vas a poder encontrar temas de educación desde una perspectiva natural o lo que se llama alternativo. También vas a encontrar temas de crianza y de cultura materna, así como un poco del trabajo que llevamos en comunidades aprendiendo de la pedagogía de Charlotte Mason. Este es el primer video de una pequeña serie de videos que he titulado Charlotte Mason y otras pedagogías alternativas. El propósito de esto es poder contrastarlas, poder ver las similitudes, las diferencias y también sus enfoques para que podamos tomar una decisión más informada a la hora de educar en el hogar. Como pudiste ver en el tema o en el título de este video, vamos a hablar sobre Montessori. Vamos a tratar de comparar estas dos pedagogías que me parece súper interesante poder hacerlo como este primer video, ya que Montessori es muy conocida dentro del ámbito de la educación en el hogar, sobre todo ahora que ha surgido este movimiento de educar en el hogar, sí a partir de la pandemia, pero también a partir de otros fenómenos como por ejemplo las reformas educativas que se están metiendo de más en temas que le competen a la familia. Entonces Montessori es como lo que más resuena cuando buscamos una pedagogía o un método educativo alternativo al método tradicional. Y bien, vamos a dividir este video en 4 segmentos. Uno para hablar de los datos biográficos de las dos educadoras, otra parte para conocer los antecedentes históricos, una tabla comparativa para conocer las dos propuestas educativas y vamos a finalizar con la carta que Charlotte Mason dirigió a la editora del periódico The Times, donde hace una crítica del método Montessori. Bueno, vamos a comenzar por Charlotte Mason. Ella fue una educadora británica que vivió desde 1842 hasta 1923 y bueno, ella es mayormente conocida por este enfoque educativo al cual le denominan método de Charlotte Mason. Y bueno, ella fue una prolífica escritora de libros, dictó también conferencias. De hecho, una de las obras más conocidas de ella fue la serie de Home Education, que ha servido como base para muchos educadores y padres de familia. En 1877, la señorita Mason crea la organización PNU, por sus siglas, Parent National Educational Union, en la que promueve su enfoque educativo, además proporciona orientación, recursos, materiales a los miembros y bueno, crea además de todo pues sus libros y conferencias que logra distribuir entre padres de familia, ¿verdad? Ampliando con ello pues ese alcance de la pedagogía. Hasta 1980 resurge esta pedagogía en varias familias y es particularmente en el ámbito de la educación en el hogar donde es tomada en cuenta y donde ha sido el mayor motivo de difusión entre distintas comunidades. María Montessori fue una destacada educadora, médica y pedagoga italiana que es mayormente conocida por su enfoque educativo también llamado método Montessori. Y bueno, Montessori, sabemos, fue una de las primeras mujeres en Italia en recibir el título en medicina y su especialización, lo sabemos, fue enfocada hacia la pediatría y a la psiquiatría infantil, lo cual es muy interesante porque vamos a detectar con ello cómo su enfoque educativo se dirigió más hacia este tema. Similar a Charlotte Mason, ella escribe libros, dicta conferencias, pero logra ganar más popularidad. Sus escritos, todo el material y el recurso que ella elabora atrae la atención internacional y gana bastantes reconocimientos en ese ámbito. En 1820 ella se establece como educadora. Básicamente el método pedagógico que ha desarrollado hasta ese momento gana ese reconocimiento internacional. Vemos que es invitada también a colaborar en el gobierno fascista de Mussolini. Y ella, bueno, al no compartir estos ideales del partido, el régimen es un régimen que va contra los mismos valores que ella promueve en su misma pedagogía. Ella es exiliada en 1934 de Italia. Bueno, esto me parece que es también una clave crucial de por qué el método de Montessori fue tan difundido, porque realmente tuvo un lugar preponderante en su mismo estado. Ella
colaboró en este gobierno durante 10 años antes de ser exiliada. Esto le dio definitivamente mucho auge a la pedagogía. En nuestros días, pues es muy conocida, es renombrada, precisamente es uno de los métodos alternativos más utilizados por familias educadoras y de hecho también por escuelas que buscan romper un poco con el sistema tradicional de enseñanza. Tanto Montessori como Charlotte Mason buscaron un enfoque educativo diferente, un enfoque educativo que le diera al niño ese protagonismo, ponerlo al centro del proceso educativo. Sin embargo, vamos a encontrar algunas diferencias y bueno, es el momento de pasar a estos antecedentes que nos van a ayudar a entender el por qué, el cómo de estos enfoques educativos que pudieran parecer similares, pero vamos a ver que son muy diferentes en sí. Bueno, y hablando de los antecedentes históricos que son súper importantes de entender, porque pues entendemos que las personas no se forman de la noche a la mañana, es un proceso gradual, son pensamientos, son ideas que se van transmitiendo y que se van de cierta manera configurando en nuestra mente, que nos van dando alimento también para poder generar nuevos pensamientos. Entonces vemos que efectivamente tanto Charlotte Mason como Montessori tuvieron influencias. Y es interesante, voy a citar aquí a Charlotte Mason. Los hombres mueven el mundo, pero los motivos que mueven a los hombres son transmitidos por medio de palabras. Entonces vemos que es súper importante entender cuál es la influencia que han recibido para entender también el enfoque educativo que tienen. Y bueno, esto es como lo interesante, lo que voy a presentar aquí, porque más allá de entender qué propone una y qué propone la otra, vamos a ver de dónde toman la inspiración para entender también en qué enfocaron sus esfuerzos y cómo se fue construyendo esa base de pensamiento en la que terminó constituyéndose básicamente su filosofía educativa y en general su propuesta educativa. Pues bien, de Charlotte Mason por lo menos reconocemos 5 influencias importantes de pensadores, de educadores del pasado, pero también educadores contemporáneos a ella, porque pues recordamos que vivieron, ambas también fueron contemporáneas y vivieron en un tiempo en el que muchas teorías educativas estaban saliendo a la luz. Muchos teóricos de la educación se levantaron para crear sus propias teorías educativas y bueno, pues lo que vemos aquí es la influencia, tal cual como se los comento, y para esto me gustaría hacer solamente una precisión. Educación liberal y educación clásica no son lo mismo, pero ya habrá un momento más adelante, de hecho lo voy a incluir en la serie en el que voy a contrastar estas corrientes modernas de educación clásica, porque Charlotte Mason comparte, aunque no es exclusivamente una educación clásica, como lo vamos a ver más adelante. Lo único que quiero hasta este momento decir es que la educación liberal fue un movimiento que surgió a finales del siglo XIX, en el cual vemos que claramente Charlotte Mason fue influenciada. Las ideas de algunas figuras como John Stuart Mill o Herbert Spencer le dieron a ella una visión, ¿verdad?, que compartía. Esta visión era precisamente que el niño necesitaba una educación integral, ¿no? En ese tiempo la educación no era una educación que se enfocaba en el niño como un ser espiritual, como un ser emocional, ¿verdad? Era muy enfocada hacia ciertos aspectos prácticos, enfocados a la mente del niño, pero no se preocupaba más allá de eso. Entonces, lo que vemos es que aunque Charlotte Mason compartió algunas de estas ideas, algunos de estos pensamientos, no empató su pensamiento completamente con ellos. De hecho, a lo largo de los volúmenes se citan algunas reflexiones de Charlotte Mason en contra de algunos de sus postulados, tanto de John Stuart Mill como de Herbert Spencer. Particularmente es como enfático el tema del utilitarismo y del reduccionismo al que ellos llevaron la educación. Ya quedando claro que efectivamente hubo una influencia de este movimiento de educación liberal en ella,
compartiendo algunas premisas con otros autores, con otros pensadores de su tiempo o incluso de un tiempo anterior, pero vemos pues aquí un primer fundamento, ¿no? Una educación integral, una educación que promoviera precisamente y fomentara no solamente la parte mental, ¿verdad? Sino que también fomentara la autonomía del niño, le proporcionara un ambiente para estimular la creatividad y evidentemente una educación moral. La segunda influencia que vemos es la filosofía de Juan Amos Comenius. Juan Amos Comenius fue un educador que vivió en el siglo XVII. Bueno, ya hemos comentado en otros videos que Juan Amos Comenius fue padre de la pedagogía. Charlotte Mason tomó de él mucha inspiración. Realmente los que hemos podido leer el libro de Didáctica Magna de Juan Amos Comenius, podemos ver que realmente Charlotte Mason recibió una influencia muy grande de sus ideas. Una de ellas, y que me parece muy importante, es que Juan Amos Comenius le da al niño un valor particular como ser creado a imagen de Dios. Algo que Charlotte Mason recupera en su pedagogía, además de que ha sido inspirada, ¿verdad?, por el Código Educativo de los Evangelios. Ella definitivamente cree que no podemos aspirar a que la educación cambie por métodos humanos, ¿verdad?, por un mejor método, como ya lo comentaba, si no se tiene una buena concepción del niño, ¿no? Entonces, esto se comparte muchísimo con Comenius. Comenius, además de todo, decía que el fin del hombre en esta tierra es alcanzar la erudición, la virtud y también la piedad. Entonces, son aspectos espirituales que comprende la pedagogía de Comenius y que claramente vemos que Charlotte Mason recupera estas ideas, las sigue trabajando porque está convencida que la educación debe dirigir al niño al conocimiento mayor, que es el conocimiento de Dios. Entonces, no es lo único en lo que ella comparte ideas con Comenius. De hecho, vemos también que Comenius tiene un enfoque centrado en la experiencia, en el contacto directo con la naturaleza, con las cosas, las palabras. O sea, vemos realmente muchas similitudes y una inspiración muy grande que recibe de él. La tercera inspiración que vemos reflejada en los escritos de Charlotte Mason, y que, como vuelvo a aclarar, no es que todas las ideas fueron compartidas por ella, realmente vemos que hay ciertas ideas que pueden partir de principios generales y universales que conviene recuperar para desarrollarlos, para observarlos, para iniciar una investigación, ¿verdad? Porque esta pedagogía tiene un carácter científico, como más adelante se va a comentar. Esta tercera influencia es de dos figuras que son muy referenciadas y referenciables hoy día, ¿verdad?, en la educación, que es Rousseau y Pestalozzi. Ambos generaron una influencia importante en Charlotte Mason. Particularmente es una educación basada en la naturaleza. Estos dos educadores consideraban de vital importancia que el niño tuviera un contacto directo con la naturaleza y mucho tiempo al aire libre, que aprendiera directamente de ella. Entonces, realmente podemos encontrar ahí otra fuente de inspiración. Otra influencia que vemos marcada en la pedagogía de Charlotte Mason es definitivamente una educación basada en la literatura, y por los escritos que encontramos en sus diferentes volúmenes podemos ver que tuvo influencia de un movimiento romántico y de figuras particulares como Samuel Taylor Coleridge y Thomas de Quincey. Ellos enfatizaban particularmente el poder de la imaginación y de la literatura en la educación. Entonces vemos que ella recupera estas ideas y empieza a trabajar sobre de ellas para poder no solamente presentar un esbozo de estas ideas, sino una aplicación práctica. El último movimiento que por lo menos podemos identificar que sirvió como una influencia para Charlotte Mason es el movimiento de la educación en el hogar, ¿verdad? Para esto surgen dos nombres, ¿verdad?, que se pueden recuperar dentro de los distintos materiales que hablan de Charlotte Mason y que encontramos. Una fue Elizabeth Peabody y Catherine Pitcher, que ellas
en conjunto, ¿verdad? Estaban más que convencidas de que el niño necesitaba una educación centrada en ellos, una educación personalizada. Ellas defendían la educación en el hogar y la veían como una poderosa herramienta para contrarrestar los efectos negativos de una educación tradicional. Entonces, claramente vemos que Charlotte Mason puede acordar con estas ideas y definitivamente desarrollarlas en lo que va de su propuesta educativa. Y bueno, vamos a pasar ahora a conocer esos antecedentes históricos de la pedagogía de Montessori. ¿Qué fue o quiénes fueron los que influyeron en su enfoque educativo, claro? Y que nos va a dar unas pautas interesantes para reflexionar en por qué su propuesta educativa parece ser más centrada en lo científico que en lo humano. Vamos con la primera influencia, y eso es algo que ya había comentado anteriormente, son las teorías educativas del siglo XIX. Algunos de los representantes de estas teorías educativas son, por ejemplo, Pestalozzi, del que ya hablamos también, Froebel, que fue el fundador del Jardín de Niños y que le confería al juego pues un valor muy importante dentro de la educación del niño. También tenemos a Jean-Marc Gaspard Itard. Ellos fueron pedagogos que de igual manera abogaban por un enfoque centrado en el niño, la importancia del juego, como lo acabo de comentar, y definitivamente la observación cuidadosa de parte del educador, de parte de la persona que va a formular estos postulados educativos para que contemple obviamente el desarrollo del niño, ¿verdad? Y con ello también pues se pueda producir una educación que es basada en la experiencia directa, que es algo que también sostienen, ¿verdad? Las influencias de las que tomó Charlotte Mason. Otra influencia importante y como parte de este antecedente histórico del que podemos percibir que toma es definitivamente la educación especial y el trabajo con niños con discapacidades. Recordemos que ella tuvo una formación como médico y que se especializó tanto en la pediatría como en la psiquiatría infantil. Entonces vemos que todas estas observaciones que ella hizo, ¿verdad?, para detectar esas necesidades individuales de los niños, se vieron evidentemente plasmadas, ¿verdad?, en su necesidad también de adaptar un entorno especial para los niños. Esto es particularmente importante porque esto lo desarrolló antes, ¿verdad?, de haber desarrollado como tal su propuesta educativa, pero sí tuvo una influencia importante y vamos a ver más adelante por qué. Otra influencia definitivamente es la psicología y la medicina. Estas dos propuestas educativas se alimentaron, ¿verdad?, de inspiraciones, unas más dirigidas a la cuestión científica, a la medicina, a la psiquiatría, ¿verdad? Ellos son como que estas influencias primordiales en la vida de Montessori para plasmar esta teoría educativa. Yo debo decir aquí que las dos teorías educativas, las dos propuestas educativas, tanto de Charlotte Mason como de María Montessori, son originales. Las dos tienen observaciones propias, las dos parten de una cuestión y de un aspecto y carácter científico, por cuanto toman observación, principios que han sido evidenciados, que han sido puestos y comprobados, toman investigaciones, o sea, cumplen muchos aspectos para llegar a considerarse como propuestas con un carácter científico como tal. Y bueno, aunque ambas comparten este carácter científico, el enfoque que Montessori le da sí está muy orientado hacia estas otras disciplinas que tienen que ver más con la salud, con la medicina, con la psicología. Y bueno, vemos por ejemplo que ella se inspira en autores como Edward Seguin o Stanley Hall. De Stanley Hall, por ejemplo, se atribuye la psicología infantil, ¿verdad? Conceptos como la adolescencia que no existían antes y que él empieza a desarrollar para diferenciar esta etapa entre la niñez y la etapa adulta. Médicos como Jean-Martin Charcot y Etienne Eugene Hassan, esas perspectivas, por ejemplo, científicas sobre el desarrollo humano influyeron definitivamente en el trabajo que ella desarrolla
¿verdad? Este enfoque pedagógico basado en la observación, en el respeto por la individualidad del niño, ¿verdad? Es muy, muy enfocado también al proceso, ¿verdad? Al desarrollo natural del niño. Entonces su propuesta también aplica mucho de este conocimiento para dar como un sustento más científico de lo que está haciendo. No perdamos de vista que sigue siendo un enfoque científico más que un enfoque humano. El cuarto, digamos, enfoque que le da o de donde toma inspiración es también sobre el movimiento de las escuelas nuevas. Este fue un movimiento, ¿verdad? Un movimiento que se dio a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Aquí destacan algunos pedagogos, algunos educadores que ya he mencionado antes, ¿verdad? Pero que también pueden, digamos, aportarle a esta visión, en este caso Adolf Freire, en el que se inspira para desarrollar el concepto de una escuela activa, ¿no? En el que volvemos el tema a que el protagonismo lo tiene el niño como ese centro del proceso educativo. Lo que pretendían estas escuelas eran precisamente reformar el modelo tradicional de enseñanza, el modelo tradicional de la educación, por un modelo que fuera más acorde a las verdaderas necesidades del niño. Entonces aquí vemos la influencia también de este importante y destacado educador y pedagogo que desarrolló una teoría educativa de la cual también se ha tomado mucho en las actuales teorías educativas. Me parece que un punto interesante de conocer el antecedente histórico de las dos pedagogías o de las dos propuestas que nos presentan estas educadoras es que nos permiten visualizar cuál era el punto de partida y hacia dónde desarrollaron cada una su pedagogía. Ya lo comentaba antes y vale la pena reiterar, evidentemente, que al considerarse las dos propuestas educativas con este carácter científico, por cuanto se basa en la observación empírica, ¿verdad? Porque como ya lo habíamos visto, las dos educadoras, estas dos pedagogas, realmente se enfocaron mucho en hacer observaciones propias de lo que estaba ocurriendo en el desarrollo del niño. Vemos también un enfoque hacia la investigación, ¿verdad? Las dos indagan en fuentes, las dos procuran enfocarse en aspectos que pueden medir a través de la observación y que pueden de alguna manera también poner en experimentación, ¿verdad? Tal es el caso de Charlotte Mason, que se lleva 40 años poniendo en práctica todas estas observaciones, experimentando con todas las cosas y los planteamientos, estos principios, ¿verdad? Que pudo percibir de distintas teorías, como ya lo comentamos. Y finalmente también vemos que hay una aplicación de principios que están evidentemente respaldados por esa evidencia que ya ha resultado de todo este trabajo y definitivamente una comprensión del desarrollo del niño, ¿verdad? Todo esto le da un carácter científico a ambas pedagogías y no se discute aquí que uno u otro método pueden ser funcionales. Lo que estamos tratando de ver es que esta influencia definitivamente cobra una relevancia en el cuerpo de pensamiento que cada una le da a sus diferentes filosofías. Ahora vamos a ver esta tabla comparativa entre los enfoques educativos tanto de Charlotte Mason como de Montessori. En él vamos a poder comprender un poquito más sobre cada una de estas aportaciones que hicieron al campo de la educación. Charlotte Mason, su propuesta también refleja mucho del contenido que ella había indagado en otros educadores del pasado, pero también observaciones nuevas. De hecho, ella se atreve a ofrecer el resultado, ¿verdad? Como ella lo llama, de esos años de investigación, de observación, de puesta en práctica de estos principios. Ofrece esto a manera, dice muy tímidamente, ¿verdad? Como para que el educador pueda considerar también esta propuesta. Y lo que vemos es definitivamente una propuesta que está no solamente inspirada en este modelo, ¿verdad? O en estos antecedentes que hemos referido,
sino que también hace una aportación y un descubrimiento nuevo de algo que puede percibir en los evangelios como un código educativo. Estas comparaciones son interesantes porque de aquí vamos a ver precisamente por qué es que me conviene aplicar un método, por qué es necesario que yo conozca el antecedente histórico, porque es importante también que yo pueda ver cuáles son estas dos propuestas, ¿verdad? ¿Qué es lo que representan en la práctica y hacia dónde me van a conducir, ¿verdad? Porque esto no es solamente un paso, ¿verdad? Un tramo que se recorre en un periodo de la vida, sino que entendemos que la educación es un proceso que empieza desde el nacimiento y termina hasta la tumba. No es algo que podemos frenar en algún momento, sino que se da de forma continua, ¿verdad? A través de la vida, a través de los años, y entender para qué me sirve la educación y qué es lo que quiero conseguir con ella me va a dar las pautas también para saber elegir entre una y otra propuesta educativa. Creo que lo que tenemos que evaluar aquí es que también cambiaron los tiempos y se vino un tiempo de subjetivismo, de relativismo moral, en el que estas verdades que se consideraron en la pedagogía de Charlotte Mason, pues ya no fueron aplicadas, como lo vamos a ver en este cuadro comparativo. Y bueno, vamos a ver otros detalles más que son interesantes para poder hacer una apreciación más justa de las dos pedagogías. Pues bien, vamos a dar inicio, vamos a comenzar con la visión del niño. Este primer aspecto es sumamente relevante. Entendemos que la pedagogía de Charlotte Mason y Montessori tienen conceptos diferentes, aunque comparten algunas cosas, ¿verdad? En las que pareciera que estos dos conceptos pueden ser intercambiables. Vamos a ver que tienen diferencias notorias que en la práctica van a ser y nos van a producir un resultado diferente. Bueno, vamos a ver primeramente que este punto es el más importante de todos, puesto que de esta concepción que se tenga del niño van a depender todos los esfuerzos que se den en torno a tratar de formar a este ser, ya sea formarlo como un ser completo, que ya tiene ciertas capacidades en él y que tiene sobre todo necesidades reales, a un ser que está en desarrollo y por lo tanto la educación puede ayudarle a habilitar, ¿verdad?, a despertar ciertos intereses, pero todo en función de habilidades concretas, habilidades prácticas e incluso habilidades mecánicas. Charlotte Mason consideraba al ser humano como un ser completo, con facultades mentales, emocionales y espirituales. Y bueno, el enfoque educativo se centra entonces en nutrir y desarrollar todas estas dimensiones del individuo, estas dimensiones que acabo de mencionar. Se destaca aquí una importancia de la educación moral y espiritual que promueva precisamente estos valores y las virtudes, pero no únicamente en el currículo, sino también en la vida diaria. Valora asimismo la narración de historias, la apreciación de la belleza y la conexión con la naturaleza como medios para enriquecer la vida emocional y espiritual de los niños. Y bueno, una diferencia grande que vamos a encontrar es que esta nutrición, ¿verdad?, espiritual, se lleva a cabo bajo los mismos parámetros divinos. Es decir, se pone al niño en contacto con la misma palabra de Dios para que sea la palabra de Dios la que le brinde el conocimiento sobre el carácter de Dios, sobre la ley moral de Dios, ¿verdad?, que refleja el carácter de Dios, y sobre la historia de la redención del hombre, ¿verdad? Una forma de acercar a nuestros hijos a Dios es directamente a través de la Biblia. Y bueno, vemos el enfoque que Montessori tiene, ¿verdad?, respecto a esta visión del niño, y vemos que ella ve al ser humano como un ser en desarrollo con una capacidad innata para aprender y explorar. Entonces aquí vemos que el enfoque educativo se centra en proporcionar un entorno preparado que estimule y facilite el desarrollo de la mente y de las habilidades cognitivas, ¿verdad? Lo que pretende aquí es fomentar la autonomía y la autodisciplina en el niño. Entonces vemos que Montessori no aborda explícitamente la dimensión espiritual, no lo hace directamente como lo hace Charlotte Mason a través
de una educación religiosa y de una educación que está impregnada de lo divino, ¿verdad? Que todas las materias, todas las asignaturas, todo el conocimiento le corresponde a Dios porque todo proviene de Él, es por Él y es para Él. Acá vemos que Montessori promueve su enfoque a través de una conexión con el entorno natural y la valoración del respeto y la armonía, ¿verdad? Son estos elementos que pueden ser considerados como los aspectos espirituales dentro de su pedagogía. Otro punto importante a considerar es este enfoque pedagógico que ambas autoras, ambas educadoras tuvieron respecto de sus pedagogías. Y bueno, ya abordando el tema anterior de cuál es la concepción que cada una tenía del niño y cómo desarrollaron este enfoque pedagógico, vamos a remarcar algunas diferencias entre los dos métodos. Primero, Charlotte Mason se enfocó directamente en una educación integral y completa, es decir, una educación para la nutrición de su mente y de su alma. Entonces, este enfoque se centra en nutrir tanto las facultades mentales como las facultades emocionales, pero también espirituales de los niños, por lo que ya hemos abordado en el punto anterior. Entonces, Charlotte Mason consideraba que el conocimiento no debía estar fragmentado, ¿verdad?, en asignaturas aisladas, sino que debía presentarse de forma narrativa y conectada para que los niños pudieran desarrollar una comprensión más amplia y más profunda de todo el conocimiento que reciben. Entonces, enfatiza también la importancia de una educación moral y espiritual, promoviendo, como ya lo vimos, virtudes, valores en el currículo, pero también en la vida cotidiana. Y bueno, Montessori promueve una educación basada en la libertad y la autoeducación. Entonces, este enfoque se centra en proporcionar un entorno preparado y los materiales didácticos adecuados para que los niños puedan explorar y aprender de forma autónoma. Así es como diseñan estos ambientes preparados para que el niño pueda tener todo en el lugar y él pueda tener libertad de elección dentro del mismo ambiente que ha sido preparado para él. Montessori creía en la capacidad innata del niño para dirigir su propio aprendizaje. Entonces, promueve este método la libertad de elección del niño, ¿verdad?, de cualquier tipo de material, recurso que necesite, y también la autoevaluación. Entonces vemos aquí que los niños pueden elegir las actividades que les interesan y trabajar a su propio ritmo, desarrollando con esto su independencia, su concentración y autodisciplina, que son dos factores que se encuentran muy arraigados también en esta pedagogía. Y bueno, un punto importante que nos interesa como papás es definitivamente cómo vamos a llevar a cabo este plan que nos va a conducir a poder acercarnos a estos objetivos que tenemos, a poder ver esos resultados que deseamos tener. Entonces, el plan de estudios, el currículo, es un factor importante que nos va a ayudar a alcanzar o no estos objetivos que tenemos. Entonces, creo que una buena forma de poder contrastar estas dos pedagogías es a partir del currículo y de cuál es la visión que cada una de estas educadoras tuvo al respecto. Sabemos que Charlotte Mason promovía un currículo variado con una amplia gama de temas y disciplinas académicas. Esto lo sabemos por lo que comentamos anteriormente, la influencia sobre una educación liberal que contemplará pues todas las áreas del conocimiento que aportaran a los intereses genuinos que cada persona tiene para relacionarse con su entorno y para comprender mejor el mundo en el que vive. Entonces, Charlotte Mason creía en la importancia de proporcionar a los niños una educación amplia y equilibrada en la que se abordaran tanto las ciencias, las humanidades, las artes, como las habilidades prácticas, pero algo bien importante es Dios, no solamente como una asignatura aislada, ¿verdad?, en la que ciertamente se puede conocer a Dios a través de su palabra y de las cosas creadas, sino también a través de una cosmovisión, de una forma de ver la educación en la que el niño puede reconocer
que Dios es su ayudador por cuanto Él es el supremo educador de la humanidad. Entonces vamos a ver también que, aunado a esto, Charlotte Mason promovía la idea de que los niños deberían ser expuestos a una diversidad de conocimientos y experiencias y que el aprendizaje no debía limitarse a un conjunto estrecho de materias escolares, ¿no? O de asignaturas. Su enfoque entonces se basa en la narración de historias y la conexión con la naturaleza como esos medios para explorar diferentes temas de manera holística. Bueno, ya di un poquito de preámbulo sobre el tema espiritual y cómo se aborda, y creo que el currículo que ella presenta es un currículo lleno de intereses para el niño. Fíjense que algo bien interesante y espero más adelante poder incluirlo en esta serie es sobre el unschooling, ¿verdad? En la que tú haces o diseñas una educación basada en los intereses del niño y cómo eso puede aportar a una alimentación deficiente en las necesidades nutricionales que tienen tus hijos. Pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, aquí sí resaltar que Charlotte Mason tenía una visión holística en la cual consideraba que el niño debía satisfacer todas sus necesidades de conocimiento a través de un amplio y generoso currículo. Vemos acá, por el lado de Montessori, que su enfoque es hacia materiales educativos específicos y estructurados para cada etapa del desarrollo. Entonces, ella desarrolló, sabemos, un extenso conjunto de materiales didácticos Montessori, ¿verdad? Como los conocemos hoy, que fueron diseñados para fomentar la exploración y el aprendizaje autónomo. Esos son los propósitos de estos materiales. Ahora, estos materiales están diseñados para ser manipulados y utilizados de manera práctica por los niños. Esto les permite adquirir conceptos y habilidades de forma gradual y secuenciada. Esto quiere decir que efectivamente la transmisión de ciertos conceptos viene a partir de los mismos materiales que fueron elaborados por María Montessori. Entonces, cada material se adapta, como ya lo vimos, a las necesidades y también a las capacidades de desarrollo de los niños en diferentes etapas y se enfoca en aspectos específicos, ¿verdad? Como el desarrollo sensorial, la lectoescritura, las matemáticas, entre otros. Entonces, vamos a ver aquí cómo hay una deficiencia. Si puedes notar como yo, hay una deficiencia de esos intereses que el niño necesita conocer, ¿verdad? No solamente para entender mejor el mundo que le rodea, sino también para poder quedar conectado con ideas de distintos tipos que van a ser una fuente de alimento para su mente. Y bueno, vamos con otro punto que es igualmente importante y ese es el rol del maestro o del educador. Y creo que este rol juega un papel sumamente importante también porque del desempeño del maestro definitivamente depende también qué tan orgánico o qué tan artificial es nuestra forma de educar. Es este método de enseñanza que estamos aplicando, así sea a través de métodos alternativos de educación. Entonces vamos a ver que aunque las dos comparten una palabra muy peculiar que es guía, vamos a ver que en la práctica lucen muy diferentes. Pues bien, para Charlotte Mason, el educador es un guía, es un inspirador, es un facilitador de experiencias y aprendizajes. Y bueno, aquí vemos que él proporciona narraciones introductorias para despertar el interés, pero también para situar en el contexto histórico al niño, para poder situarlo incluso en esa ubicación geográfica. Pero bueno, es como una manera de presentación, no es que todas las lecciones se basan en las clases magistrales del maestro, no, porque no va a ser el maestro quien haga esas relaciones por el niño, no va a ser el maestro quien haga el trabajo intelectual por el niño. Entonces, él también es el responsable de facilitar esas experiencias atractivas para los estudiantes. Acá vemos que en una cita dentro de los volúmenes de Charlotte Mason habla de que el hambre por el aprendizaje es algo natural en el niño, por lo tanto su educación debe incluir una gran cantidad de ideas vivas y se requiere que éstas sean variadas para mantener viva esa curiosidad. Entonces, estas experiencias atractivas tienen que mantener viva la curiosidad del niño.
Otra parte importante es que el educador tiene la responsabilidad de seleccionar, presentar material de calidad como narraciones literarias y obras de arte que nutran la imaginación y el amor por el aprendizaje en los niños. Entonces, esto no es cuestionable. El educador tiene un gran rol, una gran función dentro de la educación como proveedor de estos recursos que cumplan con ciertas características para que puedan ser el mejor alimento para el niño. Entonces, Mason también enfatiza la importancia de la relación entre el educador y el estudiante. Ella creía en la necesidad de una enseñanza viva y personalizada. Y con esto voy a citar otra frase de Charlotte Mason que nos dice: no nos damos cuenta de que, por naturaleza, el maestro tiene un poder poético que atrae e inspira, que su deber no es tedioso como el dar de comer papilla a cucharadas, sino más bien es la comunicación de dos mentes iguales, donde el maestro es el guía, filósofo y amigo. Si ven aquí algo bien importante es que el niño no es tomado como un ser incompleto que está en desarrollo. Entendemos que evidentemente y según las neurociencias, el cerebro del niño va pasando por etapas, ¿verdad?, de desarrollo. Sin embargo, eso no quiere decir que el niño no nace completo. Al niño se le trata con este respeto a su individualidad, pero también respeto a sus capacidades. Y entonces el maestro no es superior al niño, ¿verdad? Aquí habla, son dos mentes iguales, pero uno es guía, filósofo y amigo del niño, ¿verdad? Este es el rol tan importante que tiene el educador dentro de esta pedagogía. Para María Montessori vemos que el maestro es un observador y es un guía quien proporciona materiales y el entorno preparado para el niño. Entonces, este enfoque se centra en proporcionar este entorno preparado con materiales específicos. Igual, volvemos, para cada etapa de desarrollo. Entonces, el educador observaba cuidadosamente las necesidades e intereses individuales de los niños y les proporcionaba el acceso a los materiales y también a las actividades que consideraba adecuadas para el aprendizaje autónomo del niño. Entonces, Montessori creía, sí, en la importancia de la libertad y la independencia del niño para dirigir su propio aprendizaje, ¿verdad? Entonces, el educador actúa como un guía y facilitador y brinda el apoyo al niño cuando él lo necesita, ¿verdad? Cuando es necesario que lo brinde. Entonces, encontramos aquí dos perspectivas sobre el rol del maestro, el rol del educador. Si te das cuenta, uno luce más natural, ¿verdad? Uno es fácilmente llevable cuando se ha entendido y comprendido que el niño tiene la capacidad para hacer conexiones, para relacionarse con el conocimiento, para que, tanto como lo dice su filosofía educativa, ¿verdad?, en la que constantemente se hace este contraste entre la mente como un organismo espiritual y el cuerpo como un organismo físico, en el que cuando alimentamos el cuerpo, cuando le damos ese alimento, nosotros no estamos dándole órdenes a nuestro estómago para que haga la digestión, no ordenamos a las enzimas y a todo ese proceso involucrado en el sistema digestivo para que pueda hacer su función. Este lo hace porque entra en contacto con el alimento, está divinamente, está facultado, está capacitado para estas operaciones. Asimismo, cuando el niño recibe el alimento espiritual, que son las ideas, la mente hace su trabajo. No necesita el maestro organizar nada, no necesita el niño ser consciente para indicarle al cerebro que haga su trabajo. Este lo hace porque entra en contacto con el alimento, con el conocimiento, con las ideas. Entonces, creo que esta similitud nos da bastante confianza como padres de que nuestros hijos efectivamente pueden hacer frente al conocimiento y pueden adquirir los aprendizajes respecto del ambiente, pero también respecto a estas capacidades que ya vienen en él. Bueno, vamos ahora a contrastar cuál es esta perspectiva que ambas educadoras tienen sobre el aprendizaje, cómo ocurre y a partir de qué factores ellas incentivan este proceso natural en el niño. Bueno, vamos a ver que Charlotte Mason hace un énfasis en la narración, ¿verdad?
Ya en el punto anterior compartí un poco sobre esta perspectiva respecto a la digestión y la asimilación de los nutrientes que necesitamos para funcionar adecuadamente y cómo también la mente entra en contacto con ideas que son el alimento espiritual que necesita y cómo la mente hace su trabajo. Entonces vemos que hay un énfasis en la narración, en la lectura de libros de calidad, como ya lo comentamos, y en el contacto con la naturaleza. Bueno, partimos desde este enfoque que se basa en la exposición de los niños a una amplia variedad de literatura y la narración de historias como medio para cultivar la imaginación, la atención y la apreciación de la belleza. Voy a tomar dos citas, una para este primer apartado. Es un poquito larga, pero me parece muy adecuada para dar contexto sobre esto. Dice, el sujeto encontrará que en el acto de narrar, cada poder de su mente entra en juego, que los puntos y orientaciones que no había observado son sacados a la luz, que el todo se visualiza y se pone en relieve de una manera extraordinaria. De hecho, esa escena o argumento se ha convertido en parte de su experiencia personal. Él sabe, él ha asimilado lo que ha leído. Esto no es trabajo de memoria. Para memorizar, repetimos una y otra vez un pasaje o una serie de puntos o nombres con la ayuda de las pistas que podemos inventar. Memorizamos una cadena de hechos o palabras y la nueva posesión cumple su propósito por un tiempo, pero no se asimila. Su propósito es ser servido, no lo sabemos más. Este es un trabajo de memoria por medio del cual los exámenes se pasan con crédito. Cuando le pides a un niño que narre, estás pidiéndole que te responda con sus propias palabras lo que acaba de ver, escuchar o leer, porque el niño debe pensar detenidamente en la información y determinar cómo presentarla, mezclado con su propia opinión e impresiones. Este método de evaluación requiere un nivel de pensamiento más elevado que el mero relleno en el espacio en blanco o respuesta a la pregunta presentada con métodos hechos. Bien, creo que esta cita ya resume bastante bien a qué se refiere el método de narración y por qué se le ofrece al niño libros de calidad, porque obviamente él tiene que poner en el ojo de su mente, que es la imaginación, todos esos hechos. Charlotte Mason también destacaba la importancia del contacto con la naturaleza como un medio, ¿verdad?, de aprendizaje, promoviendo la educación al aire libre y el estudio directo de la naturaleza como una forma de conexión con el mundo natural. Esta segunda cita dice, cuando los niños son lo suficientemente mayores para entender que la misma ciencia es en un sentido sagrada y demanda algo de sacrificio, toda la información común que ha sido acumulada hasta entonces y los hábitos de observación que han adquirido formarán una base de trabajo excelente para una educación científica. Entonces vemos que efectivamente la educación se trata de hábitos también, se trata de ideas vivas que entran en contacto con la mente del niño, se trata del ambiente, ¿verdad? Que son básicamente estos tres instrumentos educativos en su pedagogía. Y bueno, aquí el aprendizaje resalta de una forma natural, que creo que es más este tipo de educación la que muchos aspiramos a tener en casa. Vamos con Montessori. Y bueno, Montessori no nos presenta exactamente el mismo ambiente natural. Vamos a ver que el aprendizaje acá es basado en la exploración libre, pero libre de acuerdo al entorno preparado, recordemos. Depende de la manipulación de materiales y del trabajo autodirigido. Entonces aquí el enfoque, volvemos al punto, se basa en proporcionar un entorno preparado y materiales específicos que permitieran a los niños explorar y descubrir por sí mismos. Montessori creía en la importancia de la manipulación de materiales sensoriales para el desarrollo de habilidades cognitivas y motoras. Es interesante esto porque volvemos al punto de notar este énfasis en el desarrollo de habilidades, ¿verdad? Tanto cognitivas como motoras. No se ocupa mucho más allá de cultivar carácter, de las ideas, de fomentar para el pensamiento crítico, ¿verdad? A través también de esta exposición a diferentes pensamientos. Vemos aquí un tipo de educación más centrada en el desarrollo de habilidades. Entonces, su método se centra en el desarrollo individual del niño, fomentando, como ya lo vimos, la independencia, la concentración y la autodisciplina,
Y estas tres cosas a través de la elección de actividades en las cuales ya vimos, hay un adulto, hay un guía que prepara el entorno para el niño con las actividades y materiales que él considera pueden brindar este aporte a su educación, pero bajo una perspectiva de lo que ya ha sido diseñado por María Montessori. Y bueno, también vemos el trabajo en periodos de tiempo prolongados, lo que va a ayudar a trabajar en la concentración del niño, por consecuencia también la independencia. Y bueno, definitivamente creo que volvemos al punto de evaluar que un método puede ser natural o artificial con base en todas estas perspectivas que tienen de los diferentes momentos en el proceso educativo del niño, ¿verdad? Entonces, creo que vale aquí la pena recordar que nosotros como padres podemos propiciar un ambiente de aprendizaje en el hogar que conlleve una visión holística del niño como un ser integral que es compuesto por muchos más elementos de los que se considera en un sistema tradicional de enseñanza. En el tema de la evaluación podemos hacer uso de herramientas que son naturales como la narración para que nosotros podamos asimismo comprobar todo aquello que ya ha sido asimilado por el niño. Hay una frase que me gusta de Charlotte Mason y dice: niños o adultos, aquello que hemos aprendido lo podemos contar, y si no lo podemos contar es que no lo sabemos. Este me parece que es un punto a favor de la pedagogía de Charlotte Mason respecto a que la narración es un momento tan natural, tan orgánico, que fluye de manera cotidiana en cualquier momento. Charlotte Mason hablaba de que no hay algo más contagioso que el conocimiento. Cuando nosotros aprendemos algo nuevo, queremos compartirlo, queremos poner a otros al tanto de lo que hemos aprendido, queremos que otros aprendan y tomen también de ese aprendizaje que hemos adquirido. Entonces creo que esta es una manera muy natural de poder llevar a cabo el momento de la evaluación. Vamos a ver que Montessori habla de una observación del progreso y desarrollo del niño, evitando la evaluación tradicional. Me parece que todas las pedagogías alternativas van a evitar una evaluación tradicional, el uso de exámenes como los conocemos, el momento, ¿verdad?, en el que estos exámenes se presentan en la vida del niño. Algunos países como Finlandia, por ejemplo, no tienen evaluaciones hasta que el niño es mucho mayor. Bajo la perspectiva del método Montessori, esta evaluación va a corresponder a todos los elementos que ya mencionamos: el enfoque pedagógico, el currículo, incluso el rol del maestro, el aprendizaje. Y bueno, vemos aquí que su enfoque se basa en el seguimiento continuo y la observación directa de las habilidades y competencias del niño en un entorno Montessori preparado, ¿verdad? Nuevamente volvemos al entorno preparado. Los educadores entonces aquí se van a centrar en observar cómo los niños interactúan con estos materiales y cómo es que realizan estas actividades. Entonces ellos toman nota detallada sobre el desarrollo de cada niño. Entonces, esta evaluación se utiliza para adaptar el entorno y las actividades en función de las necesidades y los intereses individuales de cada niño. En lugar de asignar calificaciones o de realizar exámenes tradicionales, se lleva a cabo entonces a través de una observación y una adaptación del entorno para atender esas necesidades que van surgiendo, ¿verdad?, en el camino. La idea es facilitar este entorno para que el niño pueda aprender a través de este entorno que ha sido diseñado para este uso. Bueno, vamos al penúltimo punto sobre el ambiente de aprendizaje. Creo que está por demás dar algunas pautas porque creo que se han duplicado, triplicado en los distintos puntos en los que hemos abordado esta comparativa entre las dos pedagogías. Charlotte Mason abogó por un método más orgánico, mientras que María Montessori abogó por un ambiente preparado, en el cual ciertamente lucen algunos aspectos de artificialidad, como lo hemos podido notar. Bueno, vamos a empezar con Charlotte Mason y la importancia que ella le da a un ambiente de aprendizaje tranquilo, sobre todo durante los primeros 6 años de vida del niño, en los que ella recomienda una vida receptiva,
y esto es porque primordialmente el niño aprende a través de los sentidos, pero el hecho de que el niño aprenda a través de los sentidos no quiere decir que el niño no puede recibir conocimiento a través de palabras o a través incluso de la interacción con los pensamientos, con las ideas, con la naturaleza y con otros elementos educativos. De hecho, bueno, aquí me parece importante recuperar que en el lado orgánico de este enfoque, el ambiente del hogar tiene un alto valor formativo. Y bueno, aquí hablamos también de un ambiente estimulante, de un contacto con la naturaleza. Todos estos ambientes son ambientes orgánicos, son ambientes que están presentes en la vida del niño, que basta, por ejemplo, el agregar a tu hogar algunos elementos que puedan ser formativos por la misma familiaridad con la que el niño trata contigo, pueda familiarizarse con la música clásica, con las obras famosas, con los grandes poetas, con los grandes pensadores, con la naturaleza que tiene saliendo de casa, en el jardín, en el parque. Vemos aquí un punto importante que es ese contacto con la naturaleza, ¿verdad? Como una parte esencial de la educación. Volvemos al punto de ver que los antecedentes históricos de la pedagogía de Charlotte Mason, ¿verdad? Son estas figuras que apuntan a la vida al aire libre, a una educación en contacto directo con la naturaleza para que el niño mismo pueda establecer esas relaciones con todo lo que está afuera y que pueda ir entrenando, ¿verdad? Todas esas habilidades que son necesarias para la investigación científica, para crear con esto un pensamiento científico, cultivar un ojo científico. Aquí se considera el tiempo pasado al aire libre, ¿verdad? Explorando y observando la naturaleza. Eso también es algo fundamental para la formación del carácter y el desarrollo de la sensibilidad hacia el entorno. Recordemos que el tema de la reverencia hacia la creación y ver al creador a través de la obra creada no es lo mismo que rendirle culto a la creación y no al Dios creador. Creo que ese es un grave error. Creo que podemos conocer a Dios a través de las obras que Él ha creado sin perder el foco de darle la gloria a Él como creador de todo esto. Entonces, esto es algo fundamental. El carácter del niño se puede ver directamente influenciado también por estos hábitos mentales que exponen al niño a la veracidad, a ciertos hábitos mentales que aportan para la construcción de un carácter virtuoso. Lo podemos ver en muchas áreas y creo que me podría extender en este video todavía más para hablar de eso. Sin embargo, me parece que va a ser tema de otro video. Y bueno, vamos con la perspectiva de María Montessori. Creo que ya está más que claro que el ambiente en esta pedagogía es un ambiente preparado y estructurado, con acceso a materiales específicos y ordenados. Ahora, esto es porque ella creía en la importancia de proporcionar un entorno físico que fuera atractivo, organizado y adaptado a las necesidades y capacidades de los niños. Volvemos al punto y a las influencias de las cuales ella tuvo inspiración. Recordemos que trabajó con niños con necesidades especiales en la educación especial, en el área de pediatría, pero también de psiquiatría, y entonces estas etapas de desarrollo, el adecuar todo al desarrollo del niño va mucho hacia el enfoque científico, hacia el enfoque médico. Entonces, vemos efectivamente que los materiales, por ejemplo, Montessori, son diseñados para promover en el niño esta exploración, esta independencia, este desarrollo de habilidades específicas, porque cada material tiene un propósito educativo y se presenta lo mismo, de manera ordenada y secuenciada, permitiendo así que el niño pueda trabajar de forma autónoma y autocorrectiva. Los materiales Montessori están diseñados para que el niño pueda detectar el error. Entonces aquí vemos que efectivamente hay una diferencia muy grande, un ambiente natural, que es el ambiente del hogar, con todo lo que se puede enriquecer dentro del hogar, que forma parte de esa atmósfera para el niño, esa atmósfera que envuelve, ¿verdad?, la vida del niño, ya sea a través de ideas, de belleza, de exposición a la naturaleza y todo esto que se puede brindar a través de las experiencias cotidianas.
no es un ambiente que es recargado en elementos artificiales o en elementos externos, sino que forman parte del día a día del niño para que el niño pueda formar un vínculo relacional con todo esto. Por el contrario, vemos que en el ambiente preparado y estructurado que propone Montessori, pues es una dependencia al ambiente y todo va en función a lo que proporciona este ambiente. Mucho del trabajo aquí, aunque se habla de una educación centrada en el niño, se enfoca en la tarea del guía, quien prepara este entorno para el niño. Entonces, creo que conviene aquí ver la diferencia entre un ambiente orgánico y un ambiente que no es natural. No podemos llevar a cabo esta pedagogía sin todos estos elementos externos que nos ayuden a poder producir en el niño esas respuestas que la pedagogía, por ejemplo, me dice que pueden ocurrir en él, ¿verdad? Algunos aspectos más enfocados, como lo vimos, hacia habilidades mecánicas, como la escritura, como la lectura, o algunas más hacia lo sensorial, como será el caso de lo que vamos a hablar más adelante. Y bueno, ahora sí vamos al último punto de esta tabla comparativa para hablar sobre el desarrollo social desde la perspectiva de Charlotte Mason y la perspectiva de Montessori. Y creo que aquí podemos ver la parte más común de ambos métodos. Vamos a ver que Charlotte Mason hace un énfasis en las relaciones sociales y la interacción con otros en actividades compartidas. Es así como luce esta parte del desarrollo social. El enfoque incluye, obviamente, actividades compartidas, como la narración de historias en grupo, las discusiones en clase y los proyectos colaborativos. Creo que para las familias que educamos en el hogar esto puede ser muy benéfico porque podemos abordar algunas asignaturas de manera familiar. Podemos hacer este grupo, ¿verdad?, de lectura en voz alta para abarcar y cubrir algunas asignaturas. Podemos también procurar este tipo de discusiones en las que, aunque los hijos más pequeños pueden tener un enfoque diferente de los hijos que son más grandes, se pueden compartir bastantes tiempos de discusión. De hecho, parte de enriquecer el ambiente del hogar es promover este tipo de discusiones cotidianamente en distintos momentos del día y como parte regular de nuestra interacción con nuestros hijos. También Charlotte Mason creía en la importancia de fomentar el respeto, la empatía y la colaboración entre los estudiantes. Esto era parte de promover el desarrollo de habilidades sociales y el aprendizaje a través de la interacción con otros. Y bueno, respecto a la pedagogía de Montessori, vemos que la parte de desarrollo social ocurre en un entorno multiedad, ¿verdad? Donde se procura fomentar la independencia y el desarrollo de las habilidades sociales. El enfoque se basa en agrupar a niños de diferentes edades en una misma clase. Esto permite que los más jóvenes aprendan de los mayores, pero a la vez los mayores también puedan aprender de los más pequeños. Entonces, en esta interacción, María Montessori creía que entre los niños de diferentes edades se puede promover la colaboración, el respeto mutuo y el desarrollo de estas habilidades sociales. Entonces, sí vemos que este tipo de educación fomenta la independencia, por lo que ya comentamos, ya que los niños tienen libertad de elegir las actividades y trabajar a su propio ritmo y desarrollan también habilidades de autodisciplina y autorregulación. Algo muy interesante y que sí tengo que decir es que este tema de la autorregulación también es tomado por Charlotte Mason dentro de los principios educativos. De hecho, refiere a algunos de sus principios para explicar dos caminos o dos vías para que el niño pueda autogestionarse o autorregularse, que es la vía de la razón y la vía de la voluntad, que en esta pedagogía están expresadas de una manera muy clara para darnos pautas, no solamente para educar durante los años escolares, sino que les damos herramientas para que puedan educarse por ellos mismos a lo largo de la vida, justamente hablando de que toda educación es autoeducación. Y bueno, pues ya reconociendo todos estos aspectos que se compararon en esta tabla y que nos dejan ver, ¿verdad?, mucho de estas propuestas, de las dos propuestas educativas de las que estamos hablando en este video, vamos a pasar a este último segmento del video en el que quiero compartirles esta carta que, bueno, tiene el título de Carta Complementaria de Miss Mason sobre el método
o el sistema de Montessori. Esta fue una carta que Charlotte Mason dirigió a la editora del periódico The Times, uno de los periódicos de circulación más importantes en Reino Unido, y que me gustaría leer para que ustedes saquen la conclusión final, aunque evidentemente me gustaría hacer algunas observaciones. Voy a darle lectura para que podamos pasar a la última parte hablando sobre esta crítica que Charlotte Mason hace al método de Montessori y comentar algunas pautas que nos den material para una reflexión final. Estimado señor, me gustaría recordar a sus lectores un experimento que se probó hace 100 años en la ciudad de Cranconópolis. Uno de sus ciudadanos había quedado muy impresionado por las habilidades de un hombre que había perdido ambos brazos cuando era niño, pero había compensado su falta de dedos usando los dedos de los pies. El hombre era un poco artista y pintaba cuadros, escribía, tejía y tallaba con los dedos de los pies. No importaba lo que hiciera, su trabajo era mejor que el trabajo de la mayoría de las personas que tenían manos. Una persona que observó esto reconoció un principio educativo, que siempre que hay una deficiencia, la naturaleza nunca deja de compensarla compensando en otra área. Él razonó así. El progreso en cualquier habilidad es el resultado de un enfoque concentrado. A los niños que tienen manos no se les da bien escribir porque es muy fácil escribir cuando tienes manos. Entonces lo dan por hecho y no le prestan toda su atención. Pero, ¿y si les enseñáramos a escribir con los dedos de los pies? Eso es mucho más desafiante e interesante. Entonces, se asegurarán de prestar atención y deberían hacer un gran progreso. La idea prendió. La gente de Cranconópolis, a la que le encantaba escuchar ideas nuevas y novedosas, apoyó con entusiasmo su idea y se establecieron varias escuelas de toe writing. Los niños de 2 a 6 años tuvieron más éxito, porque sus músculos eran más flexibles. Además, les fascinaban los dedos de sus pies y les encantaban los ejercicios cuidadosamente graduados con agujas, palillos y brochetas. Por supuesto, tenían que atarles las manos a la espalda para que no usaran los dedos, pero una vez hecho esto, su progreso fue notable. Mucha gente fue a ver y se iniciaron escuelas de toe writing en varios estados vecinos, con maestros observadores y cuidadosamente entrenados. Los niños aprendieron a leer y escribir aproximadamente al mismo tiempo que lo harían normalmente, a pesar de su discapacidad, porque no estaban tan inquietos cuando estaban ocupados con sus lecciones de lectura. No se utilizaron distracciones como canciones o cuentos que no animaran a escribir con los dedos de los pies, ya sea directa o indirectamente. Como dije, los resultados fueron increíbles. Cuando finalmente fueron a otras escuelas, estaban un año por delante de sus compañeros de clase. Pero eso no fue todo. El apoyo amistoso y la atención que habían recibido de las personas que visitaban las escuelas les dieron una manera fácil y relajada. Y, como los dedos de sus pies eran tan importantes, requerían cierto cuidado. Y los niños se acostumbraron a caminar con delicadeza, lo que los hizo graciosos y dignos. Toe writing fue elogiado como uno de los desarrollos científicos más importantes de la época, y las escuelas de toe writing se generalizaron aún más que las anteriormente populares escuelas de degustación. La gente razonaba, después de todo, probar cosas buenas no se parece mucho al soborno. Espero que no me acusen de escribir con ligereza sobre un esfuerzo serio y noble. El perspicaz artículo en la sección educativa del Times del 6 de noviembre sobre el método Montessori me obliga a comentar sobre temas tales como la alegría y la satisfacción de los niños. Si los niños tienen una habitación agradable que se ha hecho cómoda para ellos y visitantes amigables que hacen comentarios agradables sobre lo que están haciendo, es natural que estén relajados y abiertos. Si la escuela atrae a los niños y a sus padres, y tienen que estar limpios para que se les permita entrar, entonces, por supuesto, sus padres se asegurarán de que estén limpios. Estados Unidos ha entendido durante mucho tiempo cómo hacer ciudadanos estadounidenses libres de las diversas multitudes de inmigrantes que llegan al país utilizando prácticamente los mismos métodos que utiliza la doctora Montessori. La deliciosa espontaneidad de sus jóvenes estudiantes italianos no se limita a sus escuelas. Es igual de evidente en todos los hogares y escuelas campestres de inglés,
así como en nuestras escuelas de verano, ningún niño menor de 6 años debería ir a una escuela que no le permita correr, ponerse en cuclillas o tumbarse boca abajo en el suelo si le apetece. Hace unos años escribía una revista educativa sugiriendo que las escuelas para niños muy pequeños se llevaran a cabo en el techo, excepto cuando hiciera mal tiempo. Sigo pensando que largas horas al aire libre, con el doble de tiempo para jugar que para trabajar, es lo que necesitan los niños. En Alemania, como sabemos, los niños comienzan la escuela a los 6 años, y un niño que ingresa a la escuela está orgulloso del hito de comenzar su educación de 8 años. Pero a veces el niño en edad preescolar, en casa, se interpone en el camino de su madre, por lo que lo envían a una escuelita a la que le llaman jardín de infancia. Quizás el techo plano de una escuela más grande sería un mejor lugar para enviarlo. Pero me canso de la libertad ilimitada. Mis caprichos casuales se sienten como una carga. Es tan cierto para los niños como para nosotros los adultos. Y para el poeta que escribió esas palabras, necesitamos la tranquilidad y la disciplina de los buenos hábitos para ahorrarnos el esfuerzo de tener que tomar muchas decisiones menores como ¿qué pie va detrás de cuál? Hacer de la libertad una religión elevará a la próxima generación a ser vagabundos. Y en cuanto a la extensa dieta escolar de formas geométricas y tableros de colores de Montessori, sabemos lo que dijo Dickens al respecto en su trágica historia de los jóvenes Gradgrind en su escuela. Todos nos beneficiaríamos de aprenderlo de memoria. Pero no son los modales encantadores o la armonía y la libertad de las escuelas Montessori lo que atrae a tantos expertos en educación, que solo Suiza tiene 70 de estas escuelas. Todos nos esforzamos por lograr estas cosas en nuestras escuelas y estamos agradecidos con la doctora Montessori por mostrarnos una manera de hacerlo. Pero seamos honestos, sus hijos pueden leer y escribir a los 4 o 5 años, mientras que nuestros propios hijos no dominan esta habilidad hasta los 8 años. Eso es lo que nos atrae de su método, pero olvidamos que la educación es más que la mecánica de leer y escribir. Tales habilidades no educan más que dominar la taquigrafía o el código Morse, pero nos emocionamos pensando que, enseñando antes estas mecánicas, ganaremos 2 o 3 años de vida escolar. Pero esto no es nada nuevo ni novedoso. Todos hemos oído que los jóvenes de los barrios marginales de Rusia aprenden hebreo muy rápido porque no tienen nada más que aprender. Todas las personas que entrenan animales, acróbatas y prodigios musicales saben que el secreto para asegurar la concentración enfocada es excluir cualquier otro interés y actividad. Si eliminan todas las distracciones, puede hacer que los niños pequeños hagan casi cualquier cosa, canalizando todo su esfuerzo en una sola dirección. Si no contamos los modales encantadores, la pulcritud personal y el temprano éxito en la mecánica de la lectura y la escritura, ya que todo esto se logra generalmente con medios similares, ¿qué principios nos quedan por imitar? No puedo encontrar ningún principio. Todo lo que veo es una práctica, la práctica de aprender las formas de las letras y otras cosas mediante el tacto en lugar de la vista. Es difícil ver la lógica de preferir el sentido del tacto, menos preciso y menos activo a la vista. Los niños con los ojos vendados que tocan formas para discernir su forma me recuerdan el famoso dicho: siempre que la nariz se pone las gafas a la luz del día o a la luz de una vela, los ojos deben estar cerrados. Puedes probarlo tú mismo. Toque lo que tenga más a mano, que tenga un contorno, como su propia nariz o boca, incluso de mucho sentimiento paciente. No sabrá lo que está tocando a menos que tu memoria te engañe y te lo diga. Pero posiblemente, si tuviera que tocar ciertos objetos específicos durante un número prescrito de minutos todos los días durante meses, finalmente podría dibujar una boca con precisión o escribir la letra M. Al principio el acto de tocar es aburrido, pero después de un tiempo se vuelve relajante y entras en un estado sensorial táctil, un poco hipnótico. Si miras fotografías de niños en Italia y Estados Unidos haciendo sus ejercicios táctiles, parece que están en un estado hipnótico. Sabemos que el uso de la sugestión hipnótica está ayudando a avanzar en la educación en algunas escuelas continentales. Esto podría ser una pista de por qué los niños parecen tener repentina y espontáneamente la capacidad de escribir, como hemos estado tan emocionados de leer. Pero puede haber razones para la precaución aquí.
Un niño que es demasiado fácil se convertirá en un adulto cuya fuerza de voluntad se ha debilitado y cuyo cerebro se ha sobrecargado tanto que no puede dirigir su propia voluntad con eficacia. El hecho de que los niños normales, entusiastas y activos hayan sido engañados para tocar continuamente objetos parece indicar que han estado sujetos a demasiada influencia externa, ya sea la influencia del tocar en sí o la influencia de la voluntad de otra persona. Se afirma que dar un respiro a los ojos mediante el desarrollo y uso del sentido del tacto es bueno para la educación, pero ni siquiera hemos determinado si esta práctica antinatural es segura. Las personas ciegas aprenden a leer con el tacto. Si decidimos usar este método en las escuelas para niños mayores, necesitaremos muchos libros voluminosos en braille. Pero un ciego no necesita que lo engatusen o lo engañen para aprender braille porque lo hace por necesidad y su propia voluntad lo motiva, anulando cualquier efecto hipnótico que el acto de tocar sensorialmente pueda tener mientras aprende braille. No podemos cegarnos a nosotros mismos ni a nuestros hijos. ¿Y por qué deberíamos hacerlo? Ligero y natural. El uso rutinario es bueno para nuestros ojos, los fortalece. La oscuridad y la falta de uso los volverá perezosos e inútiles. El método Montessori es solo uno de los muchos experimentos que se están llevando a cabo en interés de la ciencia educativa. No creo que tal cosa no exista, dijo Betsy Prigg. ¿Diría ella eso sobre la ciencia de la educación? Y si lo hiciera, ¿tendría razón? Creo que lo haría, a pesar de que cada avance que hacemos fomenta la ciencia educativa. En términos prácticos, el mensaje de este tipo de método parece ser: si desarrollas los sentidos de un niño, será educado. Si entrenas su ojo y su mano para que puedan ganarse la vida, ¿qué más necesita? Pero un niño educado así ni siquiera está tan bien educado como los niños indios nativos americanos, sobre los que leemos cuando éramos niños. Los sentidos de los niños Montessori no son tan agudos, y los niños indios tenían la ventaja añadida de crecer con canciones, bailes, cuentos y leyendas. Desarrollaron una filosofía de vida e incluso una religión temprano en sus vidas. Pero los estudiantes Montessori no tienen esa oportunidad. Si desarrollan uno de sus sentidos, pero es a expensas del sentido de la vista, que es aún más importante, y no hay posibilidad de pintar gradualmente un telón de fondo animado en su mente que enriquezca su vida. Ninguna hada juega en su imaginación, ningún héroe conmueve su alma. Dios y los buenos ángeles no forman parte de sus pensamientos. El niño y el adulto en el que se convertirá no son más que fenómenos creados científicamente, producidos como resultado de mucha experiencia sensorial táctil y un poco de vista y oído. Las cosas vagas e intangibles, como las ideas, no tienen cabida en la ciencia y por lo tanto quedan excluidas. La ciencia anima al niño a apropiarse de la vida física, emparejando formas con formas y colores con colores, pero canciones e imágenes, los himnos y las historias se desechan como basura innecesaria. Estamos agradecidos con María Montessori, la amable dama italiana que nos mostró que, si tratamos a los niños con cortesía y consideración, veremos la dignidad y la gracia que hay dentro de cada niño. Nos mostró que los derechos de los niños incluyen la libertad de educarse, y nos mostró que todo ser humano es preciso y digno de honra, especialmente durante la niñez. Pero creo que ahí es donde termina nuestra gratitud. El costoso equipo necesario en su método y la confianza en el tacto sensorial en lugar de la vista y el desarrollo de los sentidos con exclusión de todo lo demás son errores graves. Tengo profundas discrepancias con su método. El hombre es más que un ser puramente físico cuyo cerebro descarga pensamientos de la misma manera que el hígado produce bilis. El cuerpo del hombre es meramente el alojamiento sintonizado física y espiritualmente para un ser no físico. Se ha dicho acerca de este ser: aunque la oscuridad pueda cegar sus ojos, no puede limitar su imaginación. Incluso estando confinado en la cama, podría estar, como Pompeyo y sus hijos, en varios lugares del universo. Podría estar disfrutando del vasto mundo dentro de su propia mente. Cualquiera que quiera enseñar a los niños necesita decidir si el hombre es solo físico o algo más. No puede ser de las dos maneras, e incluso el detalle más trivial de la jornada escolar se alineará con una u otra de estas dos perspectivas fundamentales. Un método es la educación científica, el otro es la educación humana. Ambos métodos cultivan los sentidos y ejercitan los músculos, pero por razones diferentes y con un objetivo diferente en mente. Para dar solo un ejemplo,
La educación científica, qué frase tan inexacta para ella. Anima a un niño a clasificar varios tableros por colores con la vaga esperanza de que, mientras manipula los tableros de colores, la mente del niño podría secretar pensamientos maravillosos sobre todo tipo de cosas, hermosas cosas de colores. Pero el maestro humano tiene su propia filosofía, sabe que un niño que juega con tableros de colores está usando su imaginación para aplicar ese color al salón de clases, a la calle o incluso al mundo entero. Si el maestro decide hacer todo lo posible para enseñar algo que el niño aprendería por su cuenta de todos modos, no será con un equipo artificial, será con cosas reales que el niño reconoce del mundo, cosas como hojas, flores, cuentas, trozos de terciopelo o seda con los que el niño ya tiene asociaciones mentales y que podrían inspirar más ideas en la mente del niño. Y el niño podría hacer algo más que pavimentar calles mentalmente. Podría imaginar una hermosa torre en medio de jardines luminosos, con arroyos serpenteantes y parches soleados de hojas. El maestro humano se da cuenta de que la lección en sí misma no es el final. La lección es simplemente un trozo de materia prima que un niño usa para ayudarlo a especular sobre el mundo. Por eso, una lección tiene éxito solo si se presta a la reflexión y a la imaginación. A un artista que conocí le dieron bloques de madera y piedra para hacer esculturas para un edificio enorme. Se quejó de que no podía encontrar ningún hombre con iniciativa para ayudarlo. Seguían preguntando, ¿cómo debo hacer esto? El artista respondía, hazlo como quieras, pero los asistentes no pudieron pensar en ninguna forma de hacerlo. Habían sido criados con una dieta mental que carecía por completo de ideas. Un peligro amenaza al país e incluso al mundo. Estamos perdiendo nuestra fe en las ideas. Estamos reemplazando los principales rectores con prácticas mecánicas. Como he dicho en anteriores cartas al editor, la tendencia en la educación popular en estos días es el desprecio por el conocimiento y por los libros que contienen el conocimiento de la humanidad. En cambio, se defiende la educación por las cosas físicas, ignorando el principio de que las cosas solo pueden conducir a más y más otras cosas. No tiene impacto en los pensamientos de una persona, por lo tanto, no tienen efecto en el carácter de la persona o en cómo actúa, excepto para enseñarle o analizar o hacer más cosas. A un niño se le puede enseñar a construir modelos elaborados con precisión con cartón o madera. Si ya era un chico pulcro y cuidadoso, ese entrenamiento lo ayudará a hacer cualquier trabajo que termine. Pero si fue un chico perezoso que aprendió a pesar de sus tendencias naturales, entonces lo que aprendió solo lo ayudará en ese oficio en particular. Las artesanías enriquecen nuestra alegría en la vida y pueden ayudarnos a conseguir un trabajo, pero no hacen nada para influir en el carácter de una persona. Es por eso que los niños no deben hacer manualidades como clasificar cubos y cilindros por tamaño o arreglar tableros de colores que no tengan algún valor práctico o belleza intrínseca. Un niño es una persona y su educación debe hacer de él una mejor persona. Las ideas que inspiran un mejor carácter se encuentran en los libros, el arte y cosas similares. No hay suficientes personas de carácter fuerte y buen juicio. Por esas y otras razones, pienso que cualquier escuela o método educativo que rechace el conocimiento en favor de los equipos y ejercicios científicos es desastroso. No importa cuán contentos y educados parezcan los niños. El conocimiento es la única manera de construir el carácter. Es lo único que alimenta y sostiene la mente. Atentamente, Charlotte Mason, Ambleside. Bueno, pues ya terminada la lectura, que es un poco extensa, pero la verdad es que vale la pena porque el material que arroja Charlotte Mason aquí en la crítica que hace realmente nos deja ver que efectivamente hay muchos puntos en desacuerdo con el método de Montessori, pero también vamos a utilizar este material para analizar algunos de los argumentos que da y que como padre nos podría interesar. Yo particularmente tomaría el consejo de Charlotte Mason, dado que conociendo el trabajo de investigación que realizó y toda la aportación que brindó a partir del conocimiento de leyes naturales y de principios que se pueden aplicar en la educación, creo que es una buena autoridad educativa como para por lo menos reflexionar sobre estos puntos. Vamos a ver algunas de estas críticas, de estos puntos en desacuerdo que tiene Charlotte Mason y que manifiesta manera de preocupación respecto de
del método de Montessori. Recordemos que ellas siendo contemporáneas y que Montessori tuvo un apogeo, ¿verdad? En su época, un reconocimiento a nivel mundial. Literalmente ella recibió galardones, reconocimientos, premios, y todo enfocado, entendemos también, desde el empuje, ¿verdad?, que tuvo en el apoyo del gobierno, como lo comentamos, personalidades, ¿verdad?, como Gandhi, por ejemplo, personalidades influyentes en el mundo que reconocieron su labor, que reconocieron y aplaudieron su trabajo, y que evidentemente eso le dio muchísimo más popularidad dentro del ámbito educativo. Realmente se muestra una preocupación genuina, con todo el respeto y el amor del mundo. Le hace ver, ¿verdad?, todos esos riesgos que se pueden correr con una educación que está enfocada en la parte científica y menos humana. Y esto lo vamos a ver porque muchos defensores de la pedagogía de Montessori efectivamente le atañen, ¿verdad?, que es una educación que se preocupa por el niño, que es una educación integral, que ve por todas las áreas del niño. Sin embargo, ya como lo pudimos leer en esta tabla comparativa, el tema de lo espiritual queda un poquito vago. Entonces, creo que necesitamos entender bien de qué va esta crítica para poder hacer una mejor interpretación también de lo que vamos aprendiendo respecto a una u otra pedagogía que se presente en nuestro camino. Bueno, yo de este texto que acabo de leer saqué unas conclusiones a manera como de esclarecer también los puntos que brinda Charlotte Mason para poder diferenciar una educación que es verdaderamente integral, una educación que se preocupa verdaderamente por construir al sujeto desde el carácter, a una educación que se ocupa de cultivar nada más, de alimentar estas habilidades o estas capacidades que tiene el niño. Entonces, vamos con la primera. Y justamente es este énfasis en la mecánica de leer y escribir. La educación es más que solamente actividades mecánicas, como leer y escribir. O sea, la lectura y la escritura cumplen un papel mucho más allá. Si el enfoque de nuestra educación es sobre estas dos áreas, ¿verdad?, entonces vamos a estar desperdiciando mucho tiempo en ello y vamos a descuidar otros aspectos que son igualmente importantes en la educación del niño. Un punto en desacuerdo también es el uso del sentido del tacto. Y bueno, algo que podemos ver en este texto y que nos muestra, ¿verdad?, esa preocupación de Charlotte Mason es precisamente que se le da un uso privilegiado al tacto, siendo que este es menos preciso e incluso menos activo, ¿verdad?, que el sentido de la vista. En el momento en el que nosotros, ¿verdad?, privilegiamos un sentido por sobre del otro, podemos correr todo el riesgo, ¿verdad?, de limitar el sano desarrollo, por ejemplo, de la vista. Aquí lo que Charlotte Mason hace es cuestionar esta lógica de usar el tacto, ¿verdad?, y no la vista. Y creo que esto tiene mucha relación precisamente con lo que hemos aprendido, ¿verdad? El enfoque que Montessori tiene, ¿verdad? La influencia de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, de neurólogos, o sea, todo eso le permite a ella componer una pedagogía, ¿verdad?, que considerándose científica puede correr el riesgo precisamente de volcarse hacia lo que el niño puede hacer, ¿verdad? No necesariamente lo que le conviene, pero sí que puede producir, ¿no? Evidentemente que esto puede ser algo real, ¿verdad? Los niños pueden aprender a leer a muy temprana edad, sin embargo, eso no quiere decir que aprender a leer antes le haga un bien, ¿verdad?, al niño. O sea, podemos estar pasando por alto importantes etapas que necesitan maduración en el cerebro, ¿verdad?, en la vista, en las manos, en toda la fisiología del niño. Entonces, creo que es importante entender que el enfoque aquí cuenta mucho. Las influencias que le ayudaron a construir esta pedagogía importan mucho. Entonces vamos con el tercero. Creo que un punto importante que se logra ver es el uso de la sugestión hipnótica.
Y bueno, pareciera que no, ¿verdad? Pero este estado de concentración enfocada, ¿verdad?, que se lleva a cabo en el método de Montessori, parece hipnótico. Nos plantea la preocupación, ¿verdad?, por la exclusión de otras actividades y la influencia externa excesiva en los niños. O sea, es un tipo de control externo para lograr que el niño pueda tener este tipo de concentración. Vamos a ver otra cuestión que también es preocupante, en la cual también hay un desacuerdo de parte de Charlotte Mason, y esa es la limitación en la educación Montessori. ¿A qué se refiere esto? Ya lo pudimos percibir en la lectura, ¿verdad? Aquí argumenta, ¿verdad?, que Montessori proporciona a los niños un tipo de educación que no es tan completa, ¿verdad? Ella hace incluso una referencia, ilustra, ¿verdad?, el caso de los niños indígenas, los niños nativos, ¿verdad?, que están expuestos a muchas cosas, a muchas actividades, pensamientos, y que realmente los niños educados con una educación Montessori pueden correr el riesgo de tener una deficiencia en su educación. Ella resalta temas, por ejemplo, como las canciones, ¿verdad?, las imágenes, las narraciones. Bueno, ella nos habla de una educación que va más allá del entrenamiento de los sentidos, ¿verdad?, de trabajar sobre las habilidades de los sentidos. Entonces es una educación más completa, y ella considera que incluso estos niños pueden tener ventaja educacional respecto a los niños que son educados con Montessori, porque efectivamente tiene limitaciones. Estas limitaciones se relacionan a la parte que ya abordamos en el cuadro, en el que se percibe claramente que todo va en función del material, ¿verdad?, de los materiales, va en función, sí, de lo que el maestro puede hacer por el niño respecto al ambiente preparado, ¿verdad?, porque lo que se promueve es un aprendizaje autodirigido. Entonces, el niño evidentemente va a tener ciertos estímulos, ¿verdad?, y esos estímulos van a impedir que el niño pueda desarrollarse más allá de lo que tiene, ¿verdad?, de esos objetos, de esos materiales que están especialmente diseñados para ellos y que cumplen un propósito educativo, ¿verdad? Ya lo vimos que incluso en el tema de las materias escolares, las materias, ¿verdad?, y todo el quehacer educativo del maestro va en torno a estos materiales y a estos recursos educativos. Entonces sí que hay limitaciones en la educación Montessori, que en este texto, ¿verdad?, se deja ver una preocupación genuina por ellos. Una última cosa que me gustaría aquí abordar, y esta sí lo abordo como con un poquito más de precisión porque la toqué así como embarraditas un poquito antes. Sin embargo, me gustaría que quede claro el enfoque científico frente al enfoque humano. Es un tipo de educación que se enfoca en las experiencias prácticas, en las experiencias físicas, para desarrollar precisamente los sentidos, los músculos, pero no va más allá. Tenemos aquí que ver precisamente qué es lo que queremos, ¿no? Queremos que el niño desarrolle únicamente estas habilidades sensoriales, ¿verdad?, que desarrolle las capacidades, ¿verdad?, que le puedan permitir pues una experiencia física y hasta ahí, o queremos que el niño tenga una experiencia más allá, que si venga desde dentro, ¿verdad?, que en este caso lo que nos ocupa es el carácter, ¿no? En la educación Charlotte Mason hay un énfasis, ¿verdad? De hecho, Charlotte Mason, como recordaremos, tiene una frase que resume, digamos, estos 3 instrumentos educativos de los que el padre puede hacer un uso lícito, que es el ambiente del hogar, la disciplina de los hábitos y la presentación de ideas vivas. Entonces vemos que este segundo, que habla de la disciplina del hábito, tiene que ver con el carácter. El carácter, entonces, se construye a partir del contacto con el conocimiento. No es lo mismo que el niño entre en contacto con materiales manipulativos que el niño entre en contacto con el conocimiento, ¿verdad? Y que este conocimiento sea expresado a través de palabras. Recordemos que las palabras influyen, ¿verdad?, en la configuración del pensamiento. Es así como se construye el pensamiento. Nosotros pensamos con palabras. Entonces, una educación que se enfoca en cosas no va a producir un pensamiento crítico, no va a producir un tipo de reflexión, ¿verdad?, en el niño, no va a proveer material para la imaginación, no le va a aportar ideas de valor que puedan tener esa capacidad de construir para su carácter y para
que él pueda desarrollar ese interés, ¿verdad? Por las cosas que aprende. Entonces, tenemos que evaluar bien todas las pautas, ¿verdad? Que una y otra educación nos ofrecen para poder tener una visión clara de lo que queremos. Ahora, como conclusión final, me gustaría llevarte a reflexionar en eso. Nosotros sabemos que el mundo puede ofrecer muchas propuestas, ¿verdad? Ya sea en la política, en la economía, en la educación. Y justamente en la educación, en este tiempo se levantaron muchos teóricos que apostaron por una educación centrada en el niño, apostaron por una educación centrada en el juego también, ¿verdad? Por un respeto a la individualidad del niño, por un respeto a todo el ser, ¿verdad? Como un ser integral que está compuesto por mente, por emociones, por alma, por espíritu, ¿verdad? Un tipo de educación que apelaba a cambios que evidentemente en ese tiempo eran toda una revolución. Ahora ya no vemos una revolución como la de ese tiempo, ya no surgen nuevas teorías educativas, ¿verdad? Sino que se toman de las teorías que se desarrollaron en el pasado. Y creo que aquí tenemos una opción, ¿verdad? O continuamos por el camino conocido o renovamos nuestro entendimiento para saber qué es ese camino por el que yo debo andar como padre. Hay ciertas líneas que me guían, ¿verdad? Ciertas leyes que me conducen, ciertos principios que son universales y que puedo aplicar para la educación de mi hijo. Me parece que esa era la propuesta educativa de Charlotte Mason, una propuesta que iba a trascender en el tiempo porque no tiene que ver con teorías que surgían de un momento, ¿verdad? Y que se popularizaban, sino que fueron debidamente reflexionadas, puestas y llevadas a cabo por tanto tiempo, ¿verdad? Que ahora los educadores que optamos por este modo de educar en el hogar y basados en esta pedagogía podemos tener ciertas garantías que ya podemos ver, ciertos frutos que podemos ver por la obediencia a estas leyes. Estas leyes están al alcance de cualquiera, son accesibles a cualquiera. Obviamente la cosmovisión cristiana, ¿verdad?, que impregna la pedagogía de Charlotte Mason es una cosmovisión que difícilmente podemos encontrar en una teoría educativa, en una pedagogía alternativa como las que encontramos hoy. Y bueno, conviene ver que este video, más que una crítica a un método, trata de ver el punto de reflexión, ¿verdad? De cómo es que llegaron a construir esta propuesta educativa cada una de estas educadoras, cómo es que también se popularizó una, o la que se ha mantenido en el tiempo, ¿verdad? La que ha sido incluso como figura ahora en nuestros días de la educación alternativa, cómo es que también se han abandonado ciertas ideas, ¿verdad? Por perseguir el progreso, ¿verdad? Cómo hemos podido renunciar también al sentido común. Y definitivamente creo que mucho de ello implica ignorancia, una ignorancia muchas veces voluntaria, ¿verdad? Porque nos confiamos de métodos, nos confiamos de todo lo que nos venden, de lo que se recomienda, ¿verdad? Si vemos que hay muchas escuelas Montessori, bueno, y queremos hacerlo diferente, pues nada cuesta llevar a mi hijo a una escuela Montessori, pero cuando desconocemos el trasfondo, como cristianos sobre todo, tenemos que tener un filtro para hacer las cosas, ¿verdad? Y entonces en este camino podemos encontrar muchas alternativas educativas, ¿verdad? Que nos pueden conducir por el camino de hacer las cosas diferentes a lo que el sistema educativo hace, pero nos pueden estar mandando a un camino, distanciando del camino de la verdad. Yo definitivamente y por experiencia propia puedo decir, este método de Charlotte Mason, por ejemplo, me ha conducido a mí a replantear y a reconfigurar mucho de mi pensamiento, a tratar de entender la educación como un proceso divino, como algo que proviene de Dios y no está desconectado de Él. Y por el contrario, creo que en muchas ocasiones me vi perdida deambulando por otros métodos educativos porque no sabía, evidentemente, que una filosofía conlleva un sistema de creencias. Todas las filosofías son un sistema de creencias
y todo método aplicado tiene una filosofía. Entonces, ¿qué tan peligroso es que una filosofía educativa termine alejándome del camino de la verdad y termine haciendo por mí un consumidor más de la educación? Tenemos también que ser muy críticos en eso y ver que efectivamente el método de Montessori no sostiene una educación natural, ¿verdad? Porque hace uso de elementos externos que no se encuentran en el hogar, que no podemos encontrar al alcance del niño, que para poder establecer un ambiente de educación Montessori en el hogar, hace falta una inversión de dinero, una generosa inversión de dinero en materiales, lo cual conlleva que ambos métodos puedan ser cuestionados también, incluso por la naturalidad, por la misma evidencia que da, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas que podemos meditar a partir de este contenido, de este material. Es solamente a lo mejor una forma breve de poder aterrizar las dos pedagogías y de ponerlas en contraste. Sin embargo, tú puedes hacer un trabajo de investigación por tu cuenta para que puedas determinar si lo que está en este video puede serte útil, y si te es útil, bueno, evidentemente compartir, pero profundizar más allá, no quedarte obviamente con esto. Espero haber abierto a lo mejor un área de interés para ti, para que puedas seguir indagando. Sin embargo, pues espero haber cumplido el cometido de este video, que es presentarte este contraste entre las dos propuestas, tanto la de Montessori como la de Charlotte Mason, y sobre la base de esto, pues poder tener un criterio más amplio, ¿verdad?, para la toma de decisiones, porque conocer este tipo de antecedentes nos conduce también a poder reflexionar en la práctica que estamos llevando en casa y qué es lo mejor que podemos ofrecer a nuestros hijos. Entonces, pues no hay más. Espero que puedas continuar viendo esta serie de videos. Yo espero poder entregar nuevo material pronto para que podamos reflexionar en otra pedagogía alternativa. Pues bien, esto es todo por este video. Gracias por ver, y si tienes preguntas, dudas, comentarios, no dudes en escribir en los comentarios y compartir este video. Gracias por ver.